Hola, mi amigo querido. ¿Sabes? Hay una frase interesante que dice, coloque a Dios por encima de cualquier cosa y Él te colocará por encima de cualquier problema. Bueno, con esto en mente vamos a la lección 5 para el 1 de agosto del año 2026. El título de la lección es Todo para la gloria de Dios. Mira, a veces pensamos que ídolos son solo obras de artesanía delante de las cuales mucha gente se inclina para adorarlas. Y es verdad, esas imágenes y esculturas humanas son ídolos. Pero nuestra sociedad hoy también vive llena de ídolos ante los cuales se inclinan no solo personas religiosas, sino también incrédulos, ateos, racionalistas, agnósticos y gente de todas las filosofías y maneras de pensar. No son ídolos de madera ni de piedra, claro. Son ídolos como el dinero. ¿Acaso el ateo no se inclina delante del dinero? El éxito, el placer, la fama, el poder, hasta el propio ego. A veces una persona dice, no, yo soy ateo, yo no tengo ídolos. Y el ego, y las ideas, y el pensamiento, la ideología que no quieres abrir mano, no se tornó un ídolo, no te arrodillas delante de eso, no adoras tu manera de pensar. Entonces, ¿cómo vas a decir que no tienes ídolos? Los ídolos cambiaron de forma, pero no de propósito, y siguen ocupando el lugar que solo Dios merece. Ese era otro de los problemas de la iglesia de Corinto. Los hermanos allí habían abandonado los templos paganos porque habían conocido a Jesús, pero el espíritu de idolatría todavía vivía en muchos corazones. Por eso Pablo les enseña que la solución no consiste simplemente en conocer la verdad, sino en aprender a amar a Dios por encima de todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Con esto en mente, querido, vamos a la primera parte de este estudio bajo el subtítulo de Conocimiento versus Amor. Por lo que vimos hasta aquí, la iglesia de Corinto era una iglesia problemática. La perversión sexual, el falso entendimiento del tema del sexo. Eso era apenas uno de los problemas. Pero esta semana veremos otro motivo de discusión y desacuerdo que se levantó entre ellos. Este problema comenzó con una discusión aparentemente sencilla. ¿Podía un cristiano comer carne que había sido sacrificada a los ídolos? Te explico, en aquel tiempo, pues en Corinto había tantas religiones paganas. Y creo que es principio de todas las religiones sacrificar algo para Dios. Entonces cada uno sacrificaba para su Dios, pero ¿qué cosa? Animales. Una vez que había terminado la ceremonia del sacrificio, ¿qué hacían con la carne de esos animales? Esa carne era llevada a los mercados y la gente compraba esa carne y comía. Entonces, algunos hermanos de la iglesia decían que esa carne no se podía comer porque había sido sacrificada a los ídolos. Y otros decían que sí se podía comer porque los ídolos no significan nada. Entonces, algunos respondían, los ídolos no existen. Tenemos conocimiento de eso, entonces podemos comer tranquilamente. La carne de los animales que fueron sacrificados a los ídolos no afecta en nada a nosotros los cristianos. Y doctrinalmente esa gente tenía razón, pero les faltaba algo más importante que el simple conocimiento teológico o doctrinal. Les faltaba amor. Amor para con los hermanos que todavía no habían llegado a ese entendimiento. La actitud y el conocimiento que estos hermanos más entendidos tenían con relación al hecho de comer la carne dedicada a los ídolos estaba lastimando la conciencia de hermanos más débiles que todavía no sabían tanto de teología ni de doctrina. Y consecuentemente, pues, estos hermanos simples creían que el cristiano nunca debería tocar la carne que había sido sacrificada a los ídolos.
Ahora veamos cómo Pablo presenta esta situación aquí en la primera epístola a los Corintios, en el capítulo 8, versículos 4, 7 y 8. Dice así: acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pero no en todos hay este conocimiento. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Eso es lo que dice el texto. Pero antes de continuar, quiero explicar que aquí, en este texto, Pablo no está hablando sobre animales limpios o inmundos, sino sobre carne de animales limpios que habían sido sacrificadas a los ídolos. En este texto, Pablo enseña una verdad extraordinaria. El conocimiento puede inflar y hacer que una persona se crea muy importante y que sus opiniones están por encima de cualquier cosa. Pero el amor, el verdadero amor, no infla ni aumenta el ego de nadie, sino que edifica. Saber mucho de la Biblia no te convierte automáticamente en alguien semejante a Cristo. La verdadera madurez espiritual no consiste en demostrar cuánto sabemos, sino en usar ese conocimiento para bendecir a otras personas. Por eso Pablo, aquí en 1 Corintios 8, versículo 9, dice lo siguiente: pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Piensa, por ejemplo, en un médico. Él puede conocer perfectamente cada órgano del cuerpo humano, pero si no ama la vida del paciente, ese conocimiento puede convertirse en un arma. Pues del mismo modo, la verdad bíblica sin amor termina hiriendo en lugar de sanar. Por eso Pablo termina el capítulo 8 diciendo en el versículo 13 lo siguiente: mira, por lo cual si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Tú te das cuenta, mi querido amigo, que aquí Pablo presenta un principio de vida. Si tú sabes que algo no es malo, pero tu hermano que no tiene el conocimiento que tú tienes se va a herir con lo que haces, no lo hagas por amor de tu hermano, no porque está mal, porque está errado, sino por amor de tu hermano. Ese es un principio que hay que respetar. Vamos ahora a la segunda parte de este estudio bajo el subtítulo de Amor desinteresado. En esta parte Pablo presenta un ejemplo de algo que puede hacer como apóstol, pero que no lo hace por amor a la iglesia, siguiendo el principio establecido en la parte anterior. Mira, como apóstol, Pablo tenía derecho a recibir apoyo económico de la iglesia. Tenía derecho a ser ayudado por la iglesia en su manutención, ya que se dedicaba de tiempo completo a la predicación del evangelio. Sin embargo, decidió renunciar voluntariamente a esos derechos para no poner ningún obstáculo al evangelio. No renunció a esa ayuda de manutención que la iglesia le daba porque eso fuera malo, o porque fuera malo recibir dinero para sustentarse mientras predicaba el evangelio. Renunció porque amaba a los creyentes y sabía que uno u otro que no hubiera entendido que el obrero vive de su trabajo, tal vez podría escandalizarse y salir de la iglesia. Por eso aquí en 1 Corintios capítulo 9, versículos 13 al 15 encontramos lo siguiente: ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga
así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Oh, mi amigo querido, aquí encontramos repetido uno de los mayores principios del cristianismo. No todo lo que tengo derecho a hacer conviene hacerlo. El amor siempre pregunta, ¿esto ayudará a acercarse a otros a Cristo? Muchas veces el mejor testimonio consiste en renunciar a un derecho por el bien de otra persona. Eso fue exactamente lo que hizo Jesús cuando dejó la gloria del cielo para salvarnos. Él era Dios eterno, uno con el Padre y con el Espíritu, que tenía que venir a este mundo de miseria a morir. Su derecho era vivir eternamente, gobernar el universo eternamente. Pero renunció a ese derecho, se hizo hombre, vino a este mundo. ¿Para qué? Para salvarnos. Entonces, ¿por qué nosotros, cuando tenemos un pequeño derecho, queremos defender nuestro derecho, cuando a veces la renuncia a ese derecho podría significar la salvación de mucha gente? Bueno, pasemos a la tercera parte de este estudio, bajo el subtítulo Aprendiendo del pasado. Pablo recuerda en esta parte la historia de Israel. Todos los israelitas fueron bautizados simbólicamente al pasar el Mar Rojo. Todos comieron el maná. Todos bebieron del agua que Dios les dio en el desierto. Todos disfrutaron de enormes privilegios, milagros maravillosos, testificaron el amor de Dios. La gente que salió con la misma sandalia de Egipto llegó con la misma sandalia a la tierra después de 40 años. ¿Qué sandalia dura 40 años? Milagros. Sin embargo, a pesar de haber recibido todas esas bendiciones y a pesar de haber visto con sus propios ojos los milagros divinos, muchos israelitas terminaron cayendo en la idolatría y en la inmoralidad. ¿Por qué? Porque el hecho de ver las grandes maravillas de Dios en la vida de otros y en la propia vida nunca sustituyen la obediencia. Tú puedes asistir cada sábado a la iglesia, puedes conocer la Biblia, participar de la Santa Cena, pero si tu corazón se aleja de Dios, terminas cayendo. Ese es el peligro que corremos hoy. Por eso Pablo escribe aquí en 1 Corintios, capítulo 10, versículos 11 al 13, lo siguiente. Y estas cosas les acontecieron, ¿a quiénes? A los israelitas, como ejemplo. Y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Oh, mi amigo, como puedes ver, la mayor protección espiritual contra las acechanzas del enemigo no es la confianza en uno mismo, en nuestra fuerza de voluntad, en nuestro dominio propio, sino en la dependencia diaria de Cristo. Todo lo que sucedió con Israel en el pasado nos enseña la lección. ¿Qué lección? No basta ver las maravillas que Dios hace en la vida de las personas. Hay que apoderarse del poder de Cristo, del dínamos del Evangelio, la dinamita del Evangelio. ¿Y para qué? Para caminar victoriosamente en el desierto de esta vida. Vamos ahora a la cuarta parte de este estudio bajo el subtítulo Advertencia contra la idolatría. En el capítulo 10 de 1 Corintios, Pablo vuelve al tema de los ídolos. Ahora aclara que un pedazo de piedra no tiene poder, pero participar deliberadamente en los cultos paganos significaba establecer comunión con las fuerzas del mal. Te explico. Ya te dije en la primera parte que la iglesia estaba dividida. Unos decían que se podía ir al mercado a comprar la carne que había sido sacrificada a los ídolos, que no había problema porque nosotros no creíamos en los ídolos. Pero otros decían, no, ha sido sacrificada esa carne a los ídolos, entonces no podemos comer.
Y Pablo les explicó que pues, no hay ningún problema en comer esa carne, pero si alguien va a ser herido con la actitud, mejor no comer. Pero ahora Pablo va más allá y dice, el problema es que algunos no solo compran la carne en el mercado, esa carne fue sacrificada a los ídolos, sino que también participan de la ceremonia de sacrificio a los ídolos paganos. Ahí está el problema. Mira, leamos lo que dice 1 a los Corintios 10, 16 y 20. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. Está hablando aquí de la Santa Cena. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Ahora, queridos, si lees todo el capítulo 10 y también el capítulo 8, verás que Pablo dice que ya que los ídolos nada son, no habría ningún problema en comer la carne ofrecida a los ídolos y que después de las ceremonias era esa carne vendida en las carnicerías del pueblo. Pero que los cristianos no pueden participar de esas ceremonias en honor a los ídolos. En este punto el apóstol enfatiza que nadie puede sentarse simultáneamente en la mesa del Señor y en la mesa de los demonios, porque está en la iglesia participando de la Santa Cena y después está en la reunión de los ídolos adorando a los demonios. Porque la lealtad a Cristo no admite división. O eres de Dios o no eres de Dios. Hoy quizás no nos inclinemos ante una estatua, pero existen otros altares. El trabajo, por ejemplo, puede convertirse en un altar, en un Dios, en un ídolo. El dinero también, las redes sociales pueden ser un altar. La comodidad, el reconocimiento, incluso nosotros mismos podemos volvernos nuestro propio ídolo. Tanto que nos miramos en el espejo, ay, que nos sacamos un pelito aquí, ay, que somos nuestro ídolo. Nuestra religión gira en torno a nosotros. Mira, todo aquello que ocupa el primer lugar en nuestro corazón y se convierte en un ídolo, está mal. Y nosotros no podemos servir a dos señores. Por eso dice el versículo 21 del capítulo 9, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Ahora vamos finalmente a la última parte de este estudio, bajo el subtítulo de Venciendo la idolatría. Pablo termina diciendo el gran principio que resume toda la vida cristiana. Está en 1 Corintios capítulo 10, versículo 31. Dice así: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Oh, mi amigo querido, no se trata simplemente de evitar el pecado. Se trata de vivir de tal manera que Dios sea glorificado en cada decisión. Jesús resumió toda la ley diciendo, ama a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. El joven rico conocía los mandamientos, pero el dinero ocupaba el lugar de Dios en su corazón. Por eso Jesús tocó justamente el punto donde estaba su ídolo. Todos nosotros tenemos algún joven rico, de un modo o de otro, dentro de nosotros. Todos tenemos algo que puede competir con Dios en nuestro corazón. La pregunta no es si tienes un ídolo. La pregunta es, ¿cuál es tu ídolo? Esta lección nos recuerda que la idolatría comienza mucho antes de arrodillarnos delante de una imagen. Empieza cuando cualquier cosa ocupa el lugar que pertenece únicamente a Cristo en tu corazón. Pablo también nos enseña que el verdadero antídoto contra la idolatría no consiste únicamente en conocer la verdad, es amar. Amar tanto a Dios que nada puede reemplazarlo y amar tanto al prójimo que estemos dispuestos incluso a renunciar a nuestros propios derechos para ayudarlo a llegar al cielo. Ese fue el camino de Jesús y debe ser también nuestro camino. Oh querido,
Quizás hoy Dios no te esté pidiendo que te olvides de una estatua de piedra. Tal vez te está invitando a derribar un ídolo mucho más difícil de reconocer. El orgullo, la ambición desmedida, el dinero, el entretenimiento, la autosuficiencia, cualquier otra cosa que lentamente haya ocupado el centro de tu corazón. El Señor Jesús sigue diciendo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, no con una parte de tu corazón, no después de todo lo demás, con todo tu corazón, en primer lugar. Y hoy es una buena oportunidad para que te preguntes sinceramente, ¿qué es lo que ocupa el primer lugar en mi vida? Si descubres que algo ha desplazado a Cristo, todavía estás a tiempo de entregar tu corazón a Jesús. Pídele que reine nuevamente en tu corazón para que cada palabra, cada decisión y cada acción tuya puedan hacerse, como dijo Pablo, para la gloria de Dios. Una grande semana, muchas bendiciones. Si tienes que pedir perdón, pide. Si tienes que decir te amo, dilo. Si tienes que reconocer una falta, reconócela. Si tienes que comenzar de nuevo, comienza. No te rindas. Un abrazo, feliz semana. Chao. Hola, mi amigo querido, qué alegría. Estamos nuevamente juntos para estudiar la palabra de Dios. Mira, nunca olvides que tú eres lo más precioso que Dios tiene en este mundo. Él te ama con un amor que tú tal vez nunca vas a llegar a entender. Con este pensamiento, vamos ahora a la lección número 4 para el 25 de julio del año 2026. El título de la lección es interesante, el pecado en la iglesia. ¿Por qué digo que es interesante? Porque si hay un lugar donde se supone que no debe haber pecado, es ahí la iglesia. Pero el estudio de esta semana tiene que ver justamente con el pecado dentro de la iglesia. Es que cuando contemplamos la iglesia de nuestros días, a veces tenemos la impresión de que las fronteras entre el comportamiento del mundo y el comportamiento de la iglesia parecen mezclarse así imperceptiblemente. La cultura de este mundo entra como si fuera una culebra que se arrastra silenciosa. Entra a nuestros hogares a través de una pantalla, de una música, de una serie de televisión o de una conversación. Y sin darnos cuenta, comenzamos a pensar de la manera como el mundo piensa, a valorar lo que el mundo valora y muchas veces a justificar lo que Dios nunca justificó. Eso fue precisamente lo que ocurrió en Corinto. La iglesia estaba en la ciudad, pero la ciudad había entrado a la iglesia. La gran pregunta de esta lección es, ¿cómo puede la iglesia mantenerse fiel a Cristo y defender los valores y principios, pero sin perder el amor por las personas? ¿Cómo hacer realidad la oración intercesora de Cristo cuando le pidió al Padre diciendo que estamos en el mundo, pero no somos de este mundo? Bueno, vamos a la primera parte de este estudio bajo el subtítulo de disonancia entre la fe y la práctica. Pablo, mientras estaba en Efeso, se enteró que los hermanos corintios, que Pablo había ayudado a establecer la iglesia ahí, los hermanos corintios estaban en problemas. El pecado se introducía a la iglesia y la iglesia se mantenía aparentemente indiferente delante de la actitud pecaminosa de algunos miembros. Había un caso específico que está descrito aquí en la epístola a los Corintios, capítulo 5, versículo 1. Dice así: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. Mira, esta situación de inmoralidad era tan grave que incluso los paganos la consideraban escandalosa.
Pero lo más doloroso no era solamente el pecado del hombre, sino la actitud de la iglesia que en lugar de lamentarlo, se envanecía, dice el texto, en otras palabras, lo consideraba normal y hasta aceptaba con agrado la situación. ¿Cómo? Bueno, vamos a decir, digamos que el esposo de la mujer involucrada en esta situación la tratase mal, la golpease, la humillase, cualquier cosa así. Y ahora la mujer encuentra refugio en los brazos del Hijo del Hombre. Y entonces muchos podrían intentar justificar, bueno, ese hombre malo que golpeaba a su mujer merece que sea traicionado. Cosas así, ¿te das cuenta? La iglesia podría razonar de esa manera y justificar de alguna manera el pecado. Pero el hecho de que la iglesia no hacía nada frente al comportamiento de aquel joven y la esposa de su padre, demostraba que los hermanos de Corinto habían confundido la gracia de Cristo con la permisividad. Y este es un peligro que también podemos correr hoy. Existe una enorme diferencia entre amar al pecador y aceptar el pecado como algo normal. Afuera en el mundo, los valores están de cabeza para abajo. Lo que antes se consideraba pecado, hoy se considera normal. Se pretende llamar bien al mal, y al mal se le llama bien. Y Pablo declara que eso no es correcto a los ojos de Dios. Para ilustrar esta situación, vamos a pensar en un médico que descubre un tumor en el paciente y decide no decirle nada. ¿Por qué? Entre aspas, para que no sufra. Ese médico no está demostrando amor por el paciente. Lo está condenando a la muerte, simplemente. Bueno, del mismo modo, una iglesia que deja de llamar pecado al pecado, deja también de ofrecer el remedio. Porque el verdadero amor nunca oculta la enfermedad, ni la ignora, sino que ayuda a encontrar la cura. Entonces, querido, este es un asunto tan delicado, porque a veces podemos confundir las cosas y queriendo ir contra el pecado, vamos contra el pecador. El pecador es un ser humano por quien Cristo murió. ¿Cómo establecer este equilibrio? Ahí entra la sabiduría de Dios. Pero la iglesia tiene valores y principios que salen de la Biblia y que necesitan ser respetados. Ahora vamos a la segunda parte de este estudio bajo el subtítulo de Lidiando con los escándalos. Yo te hago una pregunta. ¿Cómo se lidia con una persona que peca abiertamente y no se arrepiente de lo que hace? Pablo enseña que cuando alguien persiste deliberadamente en el pecado, la iglesia debe ejercer disciplina. Hoy, la palabra disciplina parece sonar un poco dura. Sin embargo, en la Biblia, la disciplina nunca aparece como un castigo vengativo, sino como un acto de amor restaurador. La disciplina bíblica no está separada del amor, sino que es parte del amor. Por eso, aquí en la epístola de Pablo a los Hebreos, capítulo 12, versículos 6 y 7, encontramos lo siguiente. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? ¿Te das cuenta de este texto? Solo que tienes que percibir que el objetivo de la disciplina bíblica no es expulsar al pecador, sino despertarle la conciencia de su pecado. Es parecido a un padre que por amor corrige a su hijo para evitar que destruya su vida. Yo nunca he encontrado, ¿sabes?, una persona herida porque haya sido disciplinada. He encontrado, sí, personas que están heridas por la forma como fueron disciplinadas.
La disciplina cristiana es una expresión de amor y su propósito principal es restaurar a la persona. Mira, cuando yo era pastor de iglesia, hace muchos años atrás, y muchas veces pues era necesario disciplinar a un hermano, yo pedí a los miembros de la junta de iglesia que esa noche orasen por lo menos 1 hora por la persona que iba a ser llevada a disciplina. Porque si no llegamos a la junta con amor, ¿qué derecho tenemos de aplicar disciplina? Bueno, la disciplina sin amor destruye. Pero el amor sin disciplina también destruye. Cristo une ambas cosas. Pero al leer la epístola de Pablo a los Corintios, encontramos lo siguiente en 1 Corintios capítulo 5, versículo 5, dice: el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. En este texto se está refiriendo a la persona que es contumaz y que precisa ser disciplinada. Ahora, cuando leemos este texto, tú puedes pensar, pero ¿qué expresión de amor es esa? Se entrega a Satanás. Lo que necesitamos tener en cuenta es el lenguaje de aquel tiempo. Lo que en realidad Pablo está diciendo es que ese pecador, si no se arrepiente, pues está en las manos del enemigo, solo que él lo dice que entregue a Satanás. Claro, está en las manos del enemigo. ¿Por qué? Porque lo concientizan de su pecado, pero él no se arrepiente. Entonces, su futuro pues será la perdición eterna. Bueno, ahora vamos a la tercera parte de este estudio bajo el subtítulo de Protegiendo la identidad de la Iglesia. En esta parte, mi querido amigo, Pablo habla de los pleitos entre creyentes. ¿Cómo? ¿Existen pleitos entre los creyentes? Quisiera Dios que no hubiera. Pero el problema es nuestro carácter, ¿sabes? A veces nosotros conocemos la doctrina, aceptamos la fe, nos bautizamos, pero nuestro carácter sigue siendo horrible. Porque desde que nos separamos de las manos de Dios, nuestro carácter se pervirtió. Hoy día es un carácter grotesco. Somos irascibles, tenemos rabia, perdemos la paciencia, gritamos. Somos egoístas, mentirosos, chismosos. Y eso no desaparece en un instante. Es el camino de la santidad. Cada día aprendemos, crecemos, mirando a la perfección de Cristo. Y tal vez en este mundo, como el texto bíblico dice, solo seremos semejantes a Él cuando le veamos como Él es, pero hasta ese día nuestra vida es crecimiento, crecimiento y crecimiento. Entonces, pues hay pleitos en la iglesia. Ahora, los corintios estaban llevando sus conflictos a los tribunales paganos y Pablo les escribe lo que encontramos registrado aquí en la primera epístola a los Corintios, capítulo 6, versículos 1 y 2. Mira lo que dice. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a los juicios delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Querido, después de leer este texto, la pregunta es, ¿en qué sentido juzgarán los santos al mundo? La respuesta es que no juzgarán en el sentido de decidir quién se salva o quién se pierde, porque esa decisión pertenece únicamente a Dios. Más bien, los santos participarán en la fase de revisión del juicio durante el milenio. Pablo no está enseñando aquí una doctrina nueva sobre el juicio. El apóstol está usando una verdad que los corintios ya conocían. El argumento del apóstol es sencillo. Si un día ustedes participarán en el juicio de Dios sobre el mundo, ¿cómo es posible que hoy no puedan resolver un conflicto entre hermanos?
si serán capaces de participar en un juicio de alcance universal, ¿cómo no podrán resolver un problema de dinero o de una propiedad o de un desacuerdo personal en esta tierra? El problema de los corintios no era solamente legal, era un problema de testimonio. La iglesia estaba mostrando al mundo que era incapaz de resolver sus diferencias con el Espíritu de Cristo. Sabes, querido, nuestra mayor predicación no siempre ocurre detrás de un púlpito. Sucede cuando resolvemos un conflicto con humildad, cuando pedimos perdón, cuando renunciamos al orgullo y cuando preferimos perder un derecho antes que perder un hermano. Creo que el argumento de Pablo tiene fuerza extraordinaria hoy. Es como si dijera, Dios confía tanto en ustedes que un día abrirá ante sus ojos los registros del universo y les permitirá revisar sus juicios. Y hoy, ¿no son ustedes capaces de resolver un desacuerdo entre hermanos sin acudir a tribunales paganos? La exhortación no es solamente jurídica, es un llamado a crecer en madurez espiritual. La iglesia debería ser una comunidad donde la sabiduría, la humildad y el amor permitan resolver los conflictos con el Espíritu de Cristo. Quizá esa sea la enseñanza más profunda de este pasaje. Nosotros quienes un día participaremos con Cristo en el juicio del universo, deberíamos comenzar hoy a reflejar el carácter del juez justo en la manera en cómo Él trata a los hermanos. Pues ahora vamos a la cuarta parte de este estudio, el antídoto contra la inmoralidad. Mira, querido, Pablo presenta la razón más poderosa para vivir una vida santa. No dice simplemente pórtense bien, dice algo mucho más profundo. Ustedes pertenecen a Cristo. Leamos lo que dice aquí, primera a los Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Oh querido, fuimos comprados por un precio. No fue oro o plata, sino la preciosa sangre de Cristo derramada en el Calvario. Nuestro cuerpo ya no es simplemente nuestro, en realidad nunca fue nuestro. Somos de Cristo por creación y somos de Cristo por redención. Por lo tanto, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y cuando comprendemos quién vive dentro de nosotros, ya que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, entonces muchas tentaciones perderán su atractivo para nosotros. La santidad no nace del miedo, la santidad nace del amor. Una persona enamorada de Cristo no necesita una larga lista de prohibiciones. Simplemente la persona que ama a Cristo no quiere entristecer a aquel que dio su vida por esa persona. ¿Te acuerdas de José? José es un magnífico ejemplo. Cuando la esposa de Potifar intentó seducirlo, él huyó. No discutió, no negoció, no intentó demostrar cuán fuerte era. Simplemente salió corriendo porque se hizo una pregunta: ¿cómo haría esto contra mi Dios? Oh, querido, hay tentaciones que no se vencen luchando, se vencen huyendo. Huye de la tentación. ¿Por qué? Por amor al Señor Jesús. El problema es que a la naturaleza humana no le gusta el compañerismo con Cristo. Es más fácil estar en la iglesia y aparentar que se cumple todo, con todo lo que la iglesia pide, y no estar en Cristo. ¿Por qué? Porque el estar en Cristo significa 3 disciplinas espirituales: estudiar la palabra de Dios todos los días,
vivir en espíritu de oración el día todo y buscar otra persona para Cristo. Eso es estar en compañerismo con Cristo. Y a la naturaleza humana no le gusta eso, por tanto, prefiere usar cualquier otro método para vencer la tentación que mantener el compañerismo con Cristo. Bueno, vamos a la última parte. El matrimonio y la soltería. Ese es el subtítulo. Pablo enseña que Dios creó la sexualidad. Oh, querido, el sexo no es un invento humano. Tampoco es algo vergonzoso. Es un regalo maravilloso reservado por Dios para el matrimonio. Pero al mismo tiempo, también la Biblia muestra que una persona soltera puede vivir una vida plenamente realizada al servicio del Señor. El valor de una persona nunca depende de su estado civil, depende de su relación con Cristo. Te explico un poco más este asunto. Mira, cuando Dios creó al ser humano, su plan no era que el hombre estuviese solo, por eso le creó una compañera. El ideal de Dios para el ser humano es que viva en compañía. Marido y mujer son una sola carne. Pero ¿qué pasó? Entró el pecado. El carácter del hombre y de la mujer se deformó. Y hoy, con ese carácter deformado, a veces es mucho mejor estar solo la vida toda que casarse para estar peleando todos los días. Por eso, yo creo que la soltería hoy, si es una opción voluntaria, es el plan de Dios para el ser humano cuyo carácter se deformó. Por eso en el libro de Corintios, Pablo mismo presenta a la iglesia como un cuerpo. Y en ese cuerpo hay órganos que sirven de a dos ojos, 2 manos, 2 pulmones, pero hay órganos que sirven de a uno. Una nariz, una boca, un hígado, en fin. En el cuerpo de Cristo hoy, que es la iglesia, hay lugar para los que sirven de a 2 y para los que sirven de 1. No hay ningún problema en estar soltero. Ahora, concluyo esta lección diciendo que la iglesia de Corinto tenía dones espirituales, tenía conocimiento doctrinal y tenía mucho entusiasmo, pero había permitido que la cultura del mundo reemplazara a la santidad. Hoy enfrentamos el mismo peligro. Vivimos rodeados de una sociedad que redefine el pecado, relativiza la verdad y exalta los deseos humanos por encima de la voluntad de Dios. Cristo nos llama a ser diferentes. No para que nos aislemos del mundo, pero sí para vivir de tal manera que el mundo vea en nosotros una vida transformada por Cristo. La iglesia no necesita parecerse con la sociedad. Existe para mostrarle a la sociedad cómo es Jesús. Quizás hoy el Espíritu Santo está señalando alguna área de tu vida donde lentamente has comenzado a aceptar aquello que antes rechazabas. Tal vez no sea un pecado escandaloso como el de Corinto. Puede ser una pequeña concesión, un hábito, una relación, una forma de pensar, una actitud. Recuerda que las grandes caídas casi siempre comienzan con pequeñas concesiones. Hoy Jesús te invita nuevamente a vivir con Él, a recordar que fuiste comprado con su sangre, a cuidar el templo de tu cuerpo que le pertenece y a formar parte de una iglesia donde la verdad, el amor, juntos caminen siempre de la mano. Oh querido, que tu oración hoy sea: Señor, limpia mi corazón. Ayúdame a reflejar tu carácter y a vivir de una manera que honre el precio que pagaste por mí. Oh Señor, haz de mí un testimonio vivo de tu gracia y de tu santidad. Bueno, querido, que Dios te bendiga ricamente, una feliz semana, mucha prosperidad, mucho éxito de Dios para ti en todos tus emprendimientos. Un abrazo.